Bueno, muchas gracias Mariana. Buenas tardes, les damos la bienvenida a todas las personas aquí presentes, especialmente a la disertante, a Raquel Asensio, coordinadora de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación. Raquel nos va a presentar hoy el caso Olga Díaz, que es un caso en el que se arribó a una solución amistosa entre el Estado argentino y la señora Olga Díaz, por supuesto, patrocinada por Raquel Asensio y su equipo, en el que se arriba a una solución amistosa, como les decía, de reparación integral eh, por un caso de violencia de género que fue patrocinado justamente por el equipo de la Defensoría General de la Nación, el equipo de Raquel. La señora Olga Díaz, junto con sus abogados y abogadas patrocinantes, inició una comunicación internacional, luego Raquel, por supuesto, precisará detalles, eh, justamente reclamando el incumplimiento del Estado de prestar debida diligencia en caso de violencia de género ante el Comité CEDAW. Posteriormente a esta comunicación se inició un proceso de diálogo que desembocó en este acuerdo que fue firmado y aprobado por un decreto de la Presidencia de la Nación, si no me equivoco, en agosto del 2020. Así que bueno, es un lujo para nosotros tener a una de las protagonistas de todo este proceso, a Raquel Asensio. Comentarles muy brevemente que este espacio de capacitación, de formación, forma parte de la tercera etapa del programa permanente de capacitación obligatoria para todas las personas que integran el Poder Judicial de Chubut en la temática de género y violencia contra las mujeres. Asimismo, fue pensado para las tres agencias del Poder Judicial de Chubut, la Judicatura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Fue posible también, como les dijo Mariana hace unos minutos, gracias a un trabajo coordinado entre Mariana Ripa, titular de la Oficina de Violencia de Género y Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio de la Defensa Pública, cuyo titular es el Defensor General, Sebastián Daroca, la Secretaría de Política Institucional del Ministerio de la Defensa Pública y un dispositivo reciente, pero que viene, digamos, con procesos muy fuertes en materia de género, que es la Mesa Provincial de Género, creado en el ámbito de la Defensoría del Ministerio de la Defensa Pública Provincial. Por supuesto, también queremos agradecer a la Escuela de Capacitación Judicial, que junto con Mariana hizo posible y gestionó, digamos, la concreción de este espacio, y especialmente a Ana, que hacía varios meses, por lo menos, que no la veía en un espacio virtual, Annalyn Laporte, que está acá con nosotros. Entonces, luego de todos estos avisos y agradecimientos, un agradecimiento muy especial para nuestra disertante que tuvo la generosidad de estar aquí con nosotros y presentarnos este caso como una oportunidad justamente en el marco de estos programas que mencioné recién, una oportunidad de actualizar estos estándares de debida diligencia reforzada en casos de violencia de género. Te paso la palabra, Raquel, y muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bueno, saludo a todos, a todas. Muchas gracias al contrario por la invitación. Gracias, bueno, a Mariana, a Laura, a la Escuela Judicial, a las autoridades del Sistema de Administración de Justicia de Chubut por el interés en el caso y por ofrecer este espacio para compartir también esta experiencia que hemos tenido en este caso de litigio internacional. Así bueno, como siempre es un enorme gusto reencontrarnos en cualquiera de los espacios y bueno, ahora estas posibilidades impuestas un poco con la pandemia nos acercan un poquito más. Bueno, gracias a Nadine también que me estuvo asistiendo y que me va a asistir a lo largo de la tarde para esta presentación. Y bueno, ya la idea es contarles un poco el caso de Olga, que es a quien vemos ahora en pantalla. Olga Díaz fue nuestra asistida, es nuestra asistida, y esta es una foto, bueno, que se sacó en una entrevista posterior a sobrevivir a la tentativa de femicidio. Si querés empezamos, Nadine, con la primera filmina. Si no funciona. A ver. Sí, hay problemas con el PowerPoint. No hay no. Ah, ahí ¿Ahí? estamos, ahí estamos.
Bueno, el caso que llevamos al Comité CEDAW, el caso internacional que se presentó, bueno, una aclaración previa. La Defensora General de la Nación, o sea, desde la Defensoría General de la Nación, tiene reconocida la facultad de llevar casos internacionales para demandar al Estado argentino, lo cual es toda una rareza en el diseño institucional, ¿no? Porque es una agencia estatal pública del Estado demandando al propio Estado. Pero en la ley del Ministerio Público de la Defensa está reconocida esta atribución, porque básicamente la defensa pública está consagrada como garantía de acceso a la justicia y garantía de la protección de los derechos humanos. Entonces, es en este rol, en este peso, a donde, como garante del acceso a la justicia, en especial de las poblaciones vulneradas y como garante de la promoción de derechos humanos, de la defensa y promoción de derechos humanos, se le reconoció esta atribución. Entonces, es en el marco de esta atribución que el caso es llevado a una instancia internacional por un organismo público. El caso que se había presentado es un caso de violencia en las relaciones íntimas o violencia de género en el ámbito doméstico, como lo quieran identificar, y era un caso bastante típico, digamos, una de las formas paradigmáticas de violencia de género en lo que es la experiencia nacional, ¿no? Así como existen modalidades más propias de espacios más de Centroamérica, tal vez, en lo que es en el contexto de Argentina y también de esta parte de la región americana, los casos tal vez más paradigmáticos de violencia de género tienen que ver con la violencia en las relaciones afectivas por parte de la pareja o expareja, pero extrañamente ninguno de estos casos había sido llevado al sistema universal de derechos humanos, ¿no? Había algún caso presentado, además por investigación, hubo un par de casos que sí fueron llevados internacionalmente, que tenían que ver con fallas en la investigación de hechos de violencia de género severos, ya sea contra las hijas, ya sea contra la pareja, pero no había algún caso que tratara lo que estaba en discusión en el caso de Olga, que tenía que ver con la prevención. Bueno, lo que pasó en el caso de Olga es que tuvo una relación de convivencia de muchísimos años, de 36 años, bueno, con el señor Palavecino, que fue su pareja, con quien tuvo otros hijos en común. Además, él crió como propia a la hija mayor de Olga. Y en una relación que no estuvo asignada por situaciones de maltrato cotidiano, pero sí se habían identificado algunas situaciones de hechos que disparaban violencia bastante intensa cuando Olga trataba de ponerle fin al vínculo. Y la primera de estas situaciones se dio en el 2002 ante un episodio en el que Olga le pide que se vaya de la casa y la reacción de Palavecino es irse de la casa, pero antes de irse de la casa le rompió todas las pertenencias, destrozó los electrodomésticos, las ventanas, los vidrios, llevó pertenencias de ella y de los hijos al auto y le prendió fuego. Es decir, fue un hecho, no fue un increscendo de violencia más gradual, sino eran picos de furia bastante desatada. Pese a la gravedad de los hechos denunciados, que en esta causa penal no pasó absolutamente nada. Hubo ratificación de la denuncia por parte de Olga, hubo testigos que confirmaron eso, hubo una pericia que mostró que el incendio fue intencional, etc. Pero cuando trataron de encontrarlo a él, de notificarlo, no lo encontraron, dispusieron una averiguación de paradero, que esa averiguación de paradero significó nada, es decir, vamos a hacer una averiguación de paradero, no hubo ninguna gestión, y quedó en esta condición el proceso durante 15 años hasta que se declara prescripta la acción. Entonces tenemos esa primera denuncia en el ámbito penal que nos encuentra un proceso sin ninguna actividad investigativa seria que termina prescribiendo. En el medio, en el 2008, sucede otro episodio, ante el conocimiento de una nueva infidelidad de él, Olga vuelve a pedirle que se vaya de la casa y la reacción es la misma, y es mucha furia, no le incendia nada, pero aparecen estas amenazas que ya habían aparecido antes que tenían que ver que si lo denunciaba o si le pedía que ponga fin al vínculo, pedía que se vaya de la casa, ella iba a terminar muerta. Ella la amenazaba a ella y la amenazaba a los hijos. La amenaza que más peso tenía en Olga es que le decía, vos vas a terminar muerta, y la menor de las hijas, que todavía era chiquita, va a terminar en un orfanato. El peso de la amenaza fue tan grande que ella no pone fin al vínculo hasta que la hija cumple la mayoría de edad. Porque el peso de esa amenaza, no que ella termine muerta, sino del destino de la hija, significó tanto en ella
que la mantuvo detenida en esa relación, en esa situación, durante años y años. No había más vínculo afectivo, ella terminó durmiendo en el sillón de su propia casa, etc. Hasta que en diciembre del 2016 no aguanta más, la menor de su hija ya era mayor de edad, ya había cumplido los 18, tenía 18, 19 años, y ella le pide que se vaya, hubo nuevas amenazas de muerte, una reacción nuevamente de mucha violencia, y como ella le tenía miedo, y tenía miedo de lo que suceda, decide irse ella de la casa. En febrero, esto pasó en diciembre del 2016, en febrero, la menor de las hijas tiene trata de ayudarla a ella, básicamente le iba a llevar ropa, porque ella salió de la casa con lo puesto, le iba a llevar ropa. Cuando el padre se entera que quería ayudar a la madre, le ataca a la hija. Y es el ataque físico, ¿no?, a la hija, lo que significa el límite que Olga ya no estaba dispuesta a soportar, ¿no? Atravesó ese límite y cuando ataca a una de sus hijas, ella se decide hacer la denuncia. Vaya a hacer la denuncia, lo OBD, le cuenta todas estas situaciones, estos episodios. Le preguntan qué pensaba ella de las amenazas y ella dice, y pienso que lo va a hacer, que me va a matar. Es decir, ella sabía, y hasta el día de hoy, si ven entrevistas o la escuchan a Olga, ella no fue a denunciar sin saber lo que le esperaba. Ella sabía, pero no encontró que tuviera otra posibilidad luego de que él atacara a su hija. Hace la denuncia, la OBD identifica la situación como de riesgo medio con posibilidad de incrementarse, sobre todo si ocurría lo que a él le disparaba, es decir, si vos me denunciás o si vos te vas, yo te mato, entonces es riesgo medio con posibilidad de incrementarse si ocurría esta eventualidad, que era lo que estaba pasando con el accionar de Olga de ir a denunciar, y lo que dice es porque él pierde el control de las decisiones familiares. Con esta denuncia en OBD se abre un proceso civil y otro proceso penal. Ahora yo les cuento qué pasó en cada uno de estos procesos, pero básicamente no hubo ninguna intervención útil por parte de la justicia civil ni penal, y poco tiempo después, la denuncia fue presentada el 2 de febrero. El 24 de marzo ocurre la tentativa de femicidio y en el mismo año, en un proceso récord en tiempo, muy respetuoso, él es condenado. Sigamos a la próxima placa. Bueno, ¿qué pasó entonces luego de la denuncia en la OBD? Nosotros encontramos que el 2 de febrero presenta la denuncia en la OBD y Olga lo que dice en esa oportunidad es que lo que ella quiere es que lo saquen al de la casa para que ella pueda volver a su hogar, la casa es de ella, que le fijen una prohibición de acercamiento y que le den un botón de pánico. Ella pide prohibición de acercamiento a ella y a los hijos, dice que están todos amenazados y un botón de pánico. Ese mismo día, ella se la denuncia a la madrugada, es decir, el ataque a la hija que ocurrió el 1 de febrero, ella va, se queda toda la noche para poder hacer la denuncia, se presenta entonces la denuncia a primera hora y ese mismo día va, ella tiene un juzgado asignado a donde se va a presentar para ver si le dan las medidas o no, porque el trámite realmente funciona en plazos muy expeditos, digamos, con el ingreso de los casos a través de la OBD. Cuando va al juzgado civil que había resultado sorteado, tiene una entrevista con la secretaria que intenta disuadirla a ella y le dice, después de tantos años, ¿le parece? ¿Qué le va a decir a sus hijos, a los nietos, etcétera? Y la secretaria llama delante de ella al denunciado para avisarle, y le avisa que la mujer lo había denunciado, y lo llama a una audiencia, esto creo que fue un jueves, si no recuerdo mal, ahora no lo chequeé, creo que fue eso, esto fue un jueves, lo llamó a una audiencia el lunes próximo. Y la audiencia es conjunta. Como toda medida de protección, pese a que Olga había pedido esto de exclusión del hogar, reintegro, prohibición de contacto, de acercamiento, botón de pánico, solo le dan una prohibición de acercamiento a 200 metros hasta la audiencia, que era una audiencia conjunta. La comunicación de esta medida de protección queda a cargo de Olga, ¿no? Le dan el oficio para que ella lo lleve y lo gestione ante la comisaría que tenía que notificar al denunciado. El lunes Olga no va a la audiencia, no contaba con patrocinio de letrado y no quiere encontrarse con él, y no pasó nada más después de eso. No se dispone ninguna medida adicional, ni se toma contacto para saber por qué ella no se había presentado.
El 16 de febrero, 10 días después de que se había realizado la denuncia, es notificado el hombre sobre una medida de protección que había vencido 10 días atrás, y el 16 de febrero se insiste presenta en el mismo día en que lo notifican a él, ella se presenta con patrocinio letrado al expediente civil recién entonces, insiste con la exclusión del hogar del agresor. El 4 de marzo se dispone la exclusión del hogar, otra vez el diligenciamiento de la medida, la exclusión queda a cargo de Olga, perdón, el 4 se concreta la exclusión del hogar y 20 días después ocurre la tentativa de femicidio. Veamos ahora lo que pasó en el proceso penal. Acá, como les había mencionado antes, tenemos una causa que estuvo durante 15 años sin ningún tipo de movimiento. La causa había quedado reservada y termina prescribiendo. Si podemos avanzar de placa, vemos después el penal. Había otra denuncia que se había iniciado en paralelo con la denuncia del OBD, que era por amenazas. Con ese expediente tampoco tuvo ninguna suerte muy útil, hubo unas pequeñas o pocas diligencias que básicamente estaban discutiendo una cuestión de competencia. Y como les dije, la causa penal iniciada tras la tentativa de femicidio, en el mismo año logra una condena. Entonces es interesante también para señalar los distintos ritmos de los procesos, ¿no? Digamos, después del hecho tan grave, la justicia reacciona bien y en tiempo oportuno y muestra cómo puede tener capacidad de investigación y de sanción en tiempos oportunos. Pero en cambio otras denuncias previas o concomitantes habían sido totalmente postergadas por parte de la actividad investigativa penal. Si avanzamos un poquito más, también me interesaba contarles en qué marco se inscribe este caso. A nosotros nos llega a conocimiento el caso de Olga, luego de la tentativa de femicidio, ¿no? Se acerca el hijo que quería buscar patrocinio para la causa penal. Cuando tenemos conocimiento del caso, lo que podemos ver, tenemos un trabajo conjunto, hay un área que lleva, que tiene a cargo el patrocinio víctimas de delitos para acompañarlas como querellantes en las causas penales, y tenemos una intervención conjunta por la temática con la Comisión de Género, y lo que vemos es que el caso de Olga básicamente replicaba problemas generales y estructurales que teníamos previamente identificados desde el trabajo de la comisión. Dentro de la Comisión de Género funcionaba, digo, hasta marzo de este año, ahora ya tiene una inserción independiente, un programa que patrocina a víctimas de violencia de género, con lo cual teníamos mucha experiencia, teníamos algo así como 1000 casos nuevos por año. Entonces decíamos, era una vidriera bien grande para ver cuáles eran los obstáculos en el acceso a la justicia. Incluso en el 2015 sacamos una publicación a donde básicamente listamos y mostramos cuáles son los problemas de acceso a la justicia de las mujeres que buscaban medidas de protección en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí señalamos varias de las contingencias que tuvo que atravesar Olga, ¿no? Que están, ya les digo, registradas incluso y publicadas, que tienen que ver con deficiencias en el marco normativo que se aplica, con que las medidas de protección se adoptan de forma estandarizada, ¿no? Internamente nosotros en la comisión le llamábamos el combo cautelar, ¿no? Sale como un combo, digamos, sin mucha discriminación en cuanto a cuáles son las características concretas, qué es lo que necesita cada situación. Y de hecho las planchas de los juzgados, que están, digamos, para no ser injustas, están totalmente sobrepasados porque los equipos no son fortalecidos en la medida que necesitarían estar fortalecidos para poder dar respuestas más adecuadas. A veces las planchas incluso hablan de hijos que no, cuando no hay hijos en común, no aparecen nombres de hijos que son hijos de otros, no de los de la causa. Es decir, el tratamiento es totalmente masivo, estandarizado. Se toman audiencias conjuntas todavía, pese a que hubo muchos avances, mucho trabajo en el tema, que el diligenciamiento de las medidas de protección que da a cargo de las asistidas era moneda corriente en ese entonces. No había ningún tipo de control judicial sobre la suerte de los casos que llegaban a conocimiento de esos juzgados, y era habitual esto que había pasado en el caso de Olga, ¿no? Y esto tiene que ver con el diseño institucional, ¿no? Que un conflicto único que está atravesando una mujer que está en una situación de violencia de género es traducida en términos jurídicos en varios procesos judiciales. Entonces tenemos un proceso de violencia para conseguir medidas de protección, después se inician las acciones de fondo, por ejemplo, de alimentos si hay hijos en común o de cuidado.
Además, esto deriva en denuncias penales y, como ocurrió en el caso de Olga y en muchos, es habitual. Tengan presente que nosotros ni siquiera tenemos una justicia penal criminal unificada, porque algunos delitos están transferidos a la Ciudad de Buenos Aires, entonces las amenazas van para un juzgado, pero los hechos de delitos más graves van a la justicia nacional. Si además hay un reclamo por un subsidio habitacional, interviene también otra justicia, es decir, hay una fragmentación del conflicto que impide tener una mirada integral del problema, y esto nosotros lo teníamos identificado entonces no como una rareza en la situación o en el caso que nos traía Olga, sino como la crónica, ¿no? de lo que es atravesar estos procesos y los resultados que cuando todas estas variables se combinan de la peor manera, podían dar el resultado de Olga, o peor aún, ¿no? Ella sobrevivió de milagro en términos de palabras de los médicos que la atendieron. Ahora, digamos, si podemos avanzar, entonces... Esto es lo que nos llevó a plantearnos por qué elegir un planteo internacional, ¿no? Y esto tiene que ver con que por qué no elegir la vía local y por qué sería estratégico, porque saben que la vía internacional no está pensado como una tercera instancia para llevar aquellos casos que no tienen una resolución favorable a criterio de la parte a una revisión adicional, sino que tiene que ver con instancias muy estratégicas para lograr una mejor protección de derechos humanos, y para esto tiene que tener alguna capacidad de replicar esa respuesta y de poder contemplar situaciones que tal vez exceden el interés particular y que puedan traducirse en mejoras en la protección de los derechos humanos que estén en juego en cada caso. Entonces, ¿por qué pensamos que el caso de Olga se podía llevar a un plano internacional? Bueno, en primer lugar, por esto que les estaba contando, porque no eran situaciones extrañas las que manifestaba Olga, sino que eran situaciones que veíamos que se repiten de forma reiterada y que tiene que ver con problemas estructurales o con prácticas muy asentadas, y que no siempre tienen ese resultado, porque no todos los agresores son femicidas, pero que sí siempre tienen ese componente de mala respuesta del sistema judicial a las demandas de las mujeres que buscan protección. Por otro lado, ¿por qué nos interesaba? Bueno, porque es un tema de agenda de la institución. Como les decíamos, digamos, hubo muchos esfuerzos institucionales para trabajar en la protección de mujeres víctimas de violencia de género, y en la protección me refiero incluso en la posibilidad de conseguir medidas preventivas. Estos esfuerzos obviamente quedan limitados al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, porque es a donde el reparto de competencias así lo permite, y ahí es donde se armó un programa específico. Como ya les conté, son alrededor de 1000 casos nuevos al año, con lo cual poder trabajar sobre la base estructural de esos problemas también nos comprometía como una forma de dar mejores respuestas a este tipo de temas con los que la organización trabaja, digamos. Por otro lado, era una demanda de la asistida, ¿no? Una de las cosas que nos decía Olga, y es algo que bueno, en el trabajo con víctimas vemos distintas formas de procesar estas experiencias tan traumáticas, y así como hay mujeres que lo que necesitan es dejarlo atrás y que les hace muy mal revivir y necesitan olvidarse, y lo que yo me quiero olvidar de que él existe, de que todo esto pasó, hay tantas reacciones como mujeres, pero muchas de las otras asistidas lo que dicen es: yo quiero que esto no se vuelva a repetir, y necesitan revalorizar esa experiencia y darle algún sentido que en algún momento resignifique una experiencia en algo que puedan extraer algo positivo. Y el pedido de Olga era: yo quiero que esto sirva para que no le pase a nadie más, que ninguna otra mujer sienta que no fue escuchada, ¿no? Una demanda de Olga es: a mí no me escucharon. Yo les dije que esto me iba a pasar y no me escucharon, no me tomaron en serio, no me tuvieron en cuenta, ¿no? Lo que ella dice es: a mí no me escucharon y quiero que a las mujeres que vengan después las escuchen. Entonces también le explicamos, una ventaja del reclamo internacional era ese potencial de traducir el caso particular en medidas que exceden a su situación para poder conseguir lo que se conocen como garantías de no repetición. Por otro lado, también veíamos que era muy difícil. Tal vez hoy, después del caso de Olga, no es tan difícil como lo veíamos en su momento. En ese momento veíamos muy improbable conseguir una condena por daños y perjuicios por falta de accionar del Estado. ¿Por qué? Porque el estándar interno de relación de causalidad es mucho más estricto.
que el estándar internacional para ver cuál es el deber de debida diligencia puesta en acción por el Estado. Entonces, si bien nosotros no tenemos que acreditar en ningún supuesto que si el Estado hubiera tomado las medidas de protección, el hecho no habría ocurrido, digamos, no, siempre manejamos con criterios de posibilidades o de chances, en el ámbito internacional basta con acreditar la falta del Estado al deber de debida diligencia para comprometer la responsabilidad, y ahí se disparan las distintas respuestas que prevé el ámbito internacional. En el ámbito interno, si nosotros no podíamos acreditar una relación de causalidad más dura, ¿no? ¿Cuál es la relación de causalidad entre la omisión del Estado y el resultado gravoso? ¿Y cuál es esa chance, en qué porcentaje indemnizatorio se traduce? Veíamos que las posibilidades internas eran muy escasas. Ya les digo, después del caso Olga, creo que tal vez mejoraron las posibilidades de reclamos internos en casos de víctimas de violencia de género, porque se logró visualizar mejor cuáles son los deberes del Estado y que se debe hacer responsable cuando no los cumple. Pero en ese momento evaluamos que las condiciones o las posibilidades de obtener un pronunciamiento favorable eran mayores en el ámbito internacional que en el ámbito interno. Y por otro lado, lo que queríamos era comprometer muchas agencias institucionales que están involucradas en la gestión de estos casos, y que era más fácil abrir este espacio de intercambio en una vía internacional, y que se iban a ver excedidos en el marco de un reclamo interno. Por modo de ejemplo, el Consejo de la Magistratura, que en el caso de internacional terminó teniendo un rol en la solución amistosa y en las medidas implementadas, y que en un reclamo por daños y perjuicios no era viable que incluyamos, porque no había relación de causalidad que pudiera justificar su inclusión. Así que bueno, estas son como las razones por las cuales dijimos, bueno, este es un caso para llevar al sistema internacional. Y ahora en la próxima placa también les quiero comentar un poco, bueno, ¿por qué un planteo internacional y por qué ante el Comité CEDAW? En la experiencia o en la tradición jurídica argentina es mucha mayor la diferencia que se tiene frente al sistema interamericano, ¿no? Porque además tiene un sistema mucho más duro en términos de jurisdiccionales. Digamos, tenemos la Comisión Interamericana y después tenemos este litigio que con un sentido jurisdiccional más rígido ante la Corte Interamericana. Y la verdad es que en Argentina siempre miramos con mayor atención los estándares desarrollados en el sistema interamericano. Nosotros elegimos ir al sistema universal. Es el primer caso que la Defensoría General de la Nación lleva hasta a una de las agencias del sistema universal, y lo promovimos por distintas razones. Uno, y para ser muy realista, por una cuestión muy pragmática, los plazos. Los plazos con el que el sistema interamericano resuelve los casos son abismales, ¿no? Frente al sistema universal. Tiene que ver obviamente con la cantidad de casos y con la carga de trabajo que tienen los distintos organismos, y también con el tipo de respuestas que dan. Pero básicamente en ese momento habíamos hecho un análisis comparativo y encontrábamos que los distintos comités de Naciones Unidas que habíamos considerado en su momento, Comité de Derechos Humanos y el Comité CEDAW, estaban entre 2 años y 2 años y medio. Había informe de fondo en los casos llevados al sistema universal en estos comités que habíamos mirado. Creo que miramos también el de tortura, estábamos viendo hacia cuál ir. Y en el sistema interamericano, no les puedo decir ahora cuál era el promedio en ese momento, pero sabemos que solo la admisibilidad, sin contar con el fondo, ronda los 10 años. Es muy difícil obtener un pronunciamiento de admisibilidad antes de los 10 años en el sistema interamericano. Así que eso fue como uno de los criterios decisivos. Por otra parte, porque es por la especialización en el tema, digamos, un comité CEDAW sabíamos que iba a ser muy sensible y tenía mucha experiencia y jurisprudencia que podíamos mirar en materia de fallas en la prevención de la violencia de género. En el sistema interamericano, hasta ese entonces estaba el caso de María da Peña y el caso de Jessica Nenahan en materia de prevención de violencia en las relaciones interpersonales. No hay ningún caso de estos llevados a la Corte Interamericana con sentencia de corte. Y entonces confiábamos también mucho en que la especialización del Comité CEDAW era un factor a favor del caso. Por otro lado, también nos interesaba y creíamos que el comité podía tener interés en el caso porque no había ningún caso de Argentina vinculado a esta forma de violencia, ¿no? El Comité CEDAW sí había intervenido en un caso planteado por CLADEM Argentina y SGENAR, un caso
de violación en el ámbito familiar por parte del padre contra sus hijas, pero no había ninguna de estas formas, que les digo es la forma, tal vez una de las formas más paradigmáticas de violencia, y entonces pensamos que el Comité CEDAW iba a querer tramitar, porque era el primer caso en este país con una demanda de este tipo, y para nosotros también explorar esa opción. Y por último, sabiendo que la Argentina tiene mayor deferencia por el sistema interamericano que por el sistema universal, no nos preocupaba en realidad demasiado esta posible postura o mirada desigual que pudiera tener el Estado, porque confiábamos que en el Estado, ante un caso de estas características, iba a tener interés en trabajar. La verdad es que es un tema que hace muchos años se viene trabajando a nivel interno, pero sobre todo a partir del 2015 y a partir del Ni Una Menos, es un tema que logró instalarse en las agencias públicas de forma muy fuerte. No nos imaginábamos un Estado negando los hechos, diciendo esto no tiene que ver con mi responsabilidad. El primer caso contra el Estado Nacional, como les dije, hubo algunos casos internacionales de violencia, pero era contra estados provinciales y es la primera vez que había autoridades nacionales involucradas, entonces confiábamos en que iba a haber voluntad de hacer algún trabajo que pudiera redundar en respuestas más concretas y que el Estado estuviera dispuesto a llevar adelante. Bueno, ahora si vamos a la próxima, ya les cuento cuáles fueron los agravios que identificamos, que son 8 agravios, ¿no? En el caso presentamos ante el comité 8 agravios. Si vamos al primero, si querés avanzamos con el primero, si hacemos un poquito más rápido. El primero de ellos tuvo que ver con la promoción de medios composicionales entre la víctima y el agresor. Sí, podemos pasar de placa, porque esto ya después lo tenemos. Ahí estamos. Y acá lo que dijimos, bueno, por supuesto que ir al sistema universal, manejamos los estándares internacionales del sistema universal, sobre todo el Comité CEDAW, que tiene muchos estándares, en materia de prevención tiene más que el sistema interamericano, así que yo les traigo algunos de esos estándares. Y en el sistema internacional, en materia de medios alternativos de resolución de conflictos, estos medios composicionales están fuertemente desaconsejados por el Comité CEDAW. Había algo en la recomendación 19, en la recomendación general número 33, que tiene que ver con el acceso de las mujeres a la justicia, incorpora una prohibición de tipo más absoluto, y en la recomendación general número 35, que actualiza la 19 sobre violencia contra las mujeres, vuelve a validar esta prohibición, pero trae algunos matices. Dice, solo serán admitibles en determinados supuestos. Y esos supuestos en los que lo admite tienen que ver con empoderar y fortalecer la voz de las mujeres que quieren dar una opinión al respecto para no quitarles esa posibilidad, no quitarles la voz. Porque muchas veces también tiene un sentido reparador, ¿no? Poder decir y poder pararse. Pero para eso el comité exige algunas cuestiones, ¿no? Esto, bueno, primero, ratificar que está en condiciones de dar esa voluntad libre, autónoma. Segundo, que eso sea evaluado por profesionales especialmente capacitados y formados en la temática. Esto tiene que servir para empoderar a las víctimas, no para revictimizarlas o para quitarle posibilidad de dar su opinión, y en ningún caso tiene que ser un obstáculo o una condición para el acceso a la justicia. Entonces, lo que nosotros decimos acá es no se acreditó ninguno de los requisitos que habilita esa excepción a ir a medios composicionales. La mujer fue a denunciar el jueves que tenía miedo de que la mate y que por eso me pedía medidas de protección, y al lunes siguiente la llaman a una audiencia para ponerse de acuerdo entre los dos las condiciones en que él debía dejar el hogar, ¿no? Entonces esto es el primer agravio que traemos. En segundo lugar, lo que mencionamos, también lo más obvio, es que no se adoptaron las medidas preventivas que sean oportunas, eficaces y adecuadas a la situación denunciada. Y acá lo que nosotros señalamos es, no sé si estamos yendo a la otra, yo sé que está con alguna demora la placa, pero yo avanzo así hacemos un poco más rápido. Lo que nosotros dijimos es no solo que al no tomar esas medidas oportunas, no solamente se dejó sin un acceso a la justicia en el sentido de oportunidad, de posibilidad de contar con una respuesta útil, idónea, ¿no? Sino que lo que hizo esa intervención por parte del juzgado civil en el proceso de violencia fue incrementar el riesgo. ¿Y por qué decimos? Entonces lo que fue peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué decimos que incrementó el riesgo? En primer lugar, porque sin darle ninguna medida de protección,
lo llaman al denunciado para avisarle que lo habían denunciado y ni siquiera le notifican la prohibición de contacto. Le notifican que tiene que ir a la audiencia y ni siquiera le notificaron que no se podía acercar a la denunciante. Y bueno, y ustedes saben que justamente el momento de la separación, el momento de la denuncia, son situaciones en las que el riesgo se incrementa y es por eso que justamente la indicación en los estándares internacionales a los operadores jurídicos, operadores y operadores, es que tengan en cuenta ese incremento del riesgo para que las medidas que se adopten estén preparadas para esa contingencia. Entonces vemos, en primer lugar, le incrementan el riesgo porque le avisan que está denunciado, no le dan medidas de protección, les dan medidas que no son las que pidió, son por un plazo totalmente exiguo, inoperante, ni siquiera lo notificaron de esas medidas. Y porque después ocurre algo similar. Cuando le dan la medida de exclusión del hogar, que ya había insistido con el patrocinio letrado, dispone la exclusión del hogar y no dispone ninguna otra medida de las que ella había pedido, por ejemplo, un botón de pánico, la prohibición de una perimetral. Y esto nuevamente le incrementa el riesgo, porque lo sacan de la casa, que es un factor que incrementa el riesgo, ¿no? Porque lo que genera es mayor encono y mayor riesgo de represalias, y la dejaron sin medidas de protección. Entonces acá lo que decimos, bueno, esta falta de medidas fue incluso en el sentido contrario al objetivo que deben perseguir y les pusieron un mayor riesgo al que ya estaba cuando fue a hacer la denuncia. Otro de los agravios, a ver si... tiene que ver con la violación al derecho a ser oída. Y esto también lo que invocamos en un doble sentido, el derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta. Y acá lo que decimos es, no se llamó a la audiencia prevista en la ley 26485, que es que es una audiencia donde luego de tomar las medidas de protección tienen que llamar a la denunciante para ver cuál es la situación, funcionaron o no las medidas, hay que ajustar, hay que agregar, quitar, modificar, etcétera, para poder así tener un contacto directo con la denunciante, ¿no? Porque la lógica de la 26485 es que ante la situación de riesgo se tienen que disparar los mecanismos preventivos, tomar las medidas de protección, después se hace esta audiencia y se trata de adaptar la respuesta judicial a lo que sea más adecuado, pero bueno, las medidas previas a la audiencia son una garantía de la denunciante para no postergar esa medida de protección. Y en este caso, ella nunca fue llamada, nunca le dieron las medidas de protección y así se violó el derecho a ser oída. Y por otro lado, también alegamos que se violó el derecho a que su opinión se tenga en cuenta, porque ella sí había sido en la OBD, había sido oída en la OBD, y ella había dicho cuáles eran las medidas que quería. Y el juzgado en ningún momento proveyó esas medidas, nunca dijo por qué no disponía una prohibición de acercamiento o una prohibición de contacto o por qué no le daba el botón de pánico. Básicamente ignoró esas medidas y fue resolviendo de forma arbitraria sin ningún tipo de fundamentación o justificación. Y en este sentido nosotros decimos, bueno, se está vulnerando este derecho cuando tener en cuenta la perspectiva y la opinión y la voluntad del asistido es fundamental en la gestión de cualquier tipo de respuesta judicial en este tipo de situaciones. Bueno, en cuarto lugar, o el cuarto agravio que planteamos, es que trasladaron a Olga el deber de asegurar su propia integridad física, ¿no? Y acá esto, como les decía, tenía que ver con una práctica que era moneda corriente en ese momento, que tenía que ver, le daban las medidas de protección a las mujeres, pero era la mujer la que tenía que ir con el oficio hasta la comisaría, conseguir que la atiendan, después ver que la comisaría vaya, las notifique, etcétera. Digamos, era un desgaste, era una recarga. Para un juzgado esto significa mandar un mail. O sea, no es que lo que es una sobrecarga para la asistida es una gestión burocrática totalmente menor para el juzgado. Pero básicamente lo que se traduce es la idea de que, bueno, esto es un problema de la mujer y es ella quien lo tiene que resolver. Y por otra parte, además de trasladarle el deber de gestionar sus propias medidas de protección, lo que se veía es que había una desconexión total con lo que pasaba con esas medidas, ¿no? La intervención era totalmente formal, la intervención del juzgado. No estaba pendiente a ver si notificaban o notificaban las medidas o cuál era el resultado. Las medidas de protección se notificaron cuando ya estaban vencidas, por ejemplo, lo que habla de una descoordinación total. La policía que iba y trataba de notificar cuando las medidas ya habían vencido, una falta de articulación, de coordinación total, una despreocupación total.
también por la suerte que tienen las medidas de protección implementadas por el juzgado, y lo mismo con la medida de exclusión. No se había hecho ningún seguimiento de lo que había ocurrido, pese a que son situaciones que, como les decía antes, incrementan el riesgo. Y acá también traemos los estándares internacionales para decir, bueno, cuáles eran las afectaciones que esto generaba. Creo que vamos para el quinto lugar, también criticamos, nos agraviamos porque las medidas de protección no habían tenido ninguna clase de seguimiento. Y como les decía, digamos, Olga no se presentó a la audiencia y no hubo ningún llamado o indagación acerca de por qué una mujer que días antes había denunciado que tenía miedo de que la maten, no se había presentado a la audiencia. Digo, no hubo ningún llamado, ninguna verificación, ninguna constatación. Después de la exclusión no hubo tampoco ningún llamado a una audiencia para ver cómo había resultado, si se pudo realizar exitosamente o no, cómo había sido la implementación de esa medida. No había ningún reparo por parte del juzgado acerca de, bueno, pidió la exclusión del hogar. Recordemos que igual la mujer, la primera denuncia, sin patrocinio letrado, hacer el pedido a una oficina que tiene orientación, pero que no tiene un patrocinio letrado. Entonces, no hubo, por ejemplo, ninguna previsión acerca, bueno, se le excluyó del hogar y qué pasó con las pertenencias del agresor. ¿Hay algún recaudo, algún resguardo, algún cuidado acerca de cómo es la forma en que deben ser entregadas? Porque el femicidio ocurrió a propósito de que estaban separando, la tentativa de femicidio, las pertenencias de él para devolvérselas. Todo eso fue gestionado por Olga y por los vecinos, porque no hubo ninguna resolución judicial que pensara, si lo excluimos a él del hogar, también tenemos que pensar cómo va a ser el retiro de sus pertenencias, cuándo, por qué medio, de qué forma, qué pertenencias puede retirar y cuáles están en discusión, etc. Y tampoco hubo ningún reparo acerca de cómo fue la exclusión en sí. Porque, por ejemplo, durante la exclusión hubo una amenaza de muerte del padre al hijo de Olga, que fue el que acompañó en toda esta primera etapa, y eso no quedó consignado en ningún lado, ¿no? Entonces acá también habla de deficiente formación del personal policial, pero también de la falta de seguimiento del Poder Judicial, de decir, bueno, te estoy diciendo que lo saquen de la casa, después tráeme como resultado un informe acerca de cómo fue esa diligencia. Otro de los agravios que presentamos tiene que ver con ciertos estereotipos o mitos de género que estuvieron presentes en la gestión de este caso. Y acá también una cosa que hay que tener presente es que los estereotipos de género siguen gozando de muy buena salud, pero tal vez en una modalidad no tan evidente. ¿Qué significa esto? Luego de que la discriminación de género y del reclamo tan fuerte acerca de la discriminación en los procesos judiciales hace parte del discurso público, y no solo institucional, sino público, existen mayores cuidados acerca de enunciar estos estereotipos de género, pero que no sean enunciados a viva voz y blanco sobre negro un estereotipo de género no significa que esos estereotipos no están presentes. Entonces, lo que hace falta son operadores y operadoras muy formados para poder identificar los estereotipos de género allí a donde no se enuncian con nombre y apellido, pero que aparecen evidenciados en ciertas prácticas, omisiones, acciones, que se los puede ver de modo soterráneo, ¿no? Entonces, los estereotipos siguen, pero siguen es un río subterráneo que siguen bebiendo las bases del proceso, y hace falta una mirada especializada para poder identificarlo, porque ya no dice, no les doy a la medida porque para mí la mujer exagera. Pero que ese es el preconcepto que tienen, surge del accionar de las autoridades judiciales y de operadores y operadoras jurídicos. Entonces, nosotros lo que decimos es que todo este tratamiento estuvo impregnado de estereotipos y mitos vinculados a lo que es la violencia de género, que se evidencian en distintas manifestaciones. Por un lado, porque la situación denunciada por Olga fue totalmente minimizada. ¿Por qué decimos que fue minimizada? Y básicamente no le dieron medidas de protección, no le daban ninguna medida, ella tuvo que insistir, conseguir un patrocinio letrado, y le daban a cuentagotas lo que ella pedía con patrocinio letrado, pero no terminaban. No lo llamaron para ver cómo estaba, por qué no había asistido, es decir, era una intervención totalmente formal. Quienes trabajan con casos de violencia de género saben lo que es la angustia de creerle a una mujer que está en riesgo, ¿no? Nosotras en el patrocinio yo bauticé el caso del viernes. El caso del viernes que es, estoy esperando el lunes para saber si la mujer está bien.
Digamos, eso es, ese caso del viernes o esa preocupación te llega cuando crees en la palabra de las mujeres que vienen a traer una situación de violencia. En este caso, claramente no creían en la entidad de la situación que Olga transmitió de forma muy clara, y eso tiene base en ciertos estereotipos acerca de la irracionalidad de las mujeres, que las mujeres o deforman o exageran o no es para tanto. Entonces, cuando ella dice, me amenaza de muerte, yo creo que me va a matar, alguien interpreta, bueno, se pelearon y le dijo, andate acá o te voy a matar, pero fue la famosa reyerta entre parejas, fue una exabrupta en el calor de la discusión, pero no creen lo que la mujer le está diciendo y que la mujer le está diciendo estoy en riesgo porque yo sé que él es capaz de matarme. Entonces, esta minimización de las situaciones que llegan a conocimiento básicamente responden a estas ideas de que las mujeres o no podemos entender bien lo que nos está pasando o exageramos cuando no mentimos para sacar un provecho, ¿no? Pero digamos, básicamente tiene que ver con esos estereotipos de género. Cualquiera que atienda un caso a donde se está mostrando un cuadro de riesgo de vida y que le creen, no va a reaccionar de una forma tan ligera como podemos ver en este caso. Por otro lado, también vemos que la situación que llegó a conocimiento de las autoridades judiciales sigue siendo tratada como si fuera una cuestión privada que tiene que ser resuelta por las partes involucradas o por las partes de una pareja, y no es la vulneración de derechos humanos que exige la intervención del Estado para dar una protección oportuna al riesgo de ver vulnerados derechos humanos. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando llaman a una audiencia conjunta, ¿no? Digamos, esto es como, bueno, vamos a llamarlos para resolver entre todos, como si fueran lo que necesitan es mejorar la comunicación para ver cómo lo logramos y le damos una mano desde el juzgado. Y también porque en algo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, que sigue sucediendo, incluso después del caso de Olga, es que aplican la 24417, que es la vieja ley de violencia en el ámbito doméstico, que preveía audiencias conjuntas y soluciones de mediación o de conciliación en ámbito judicial, pese a que la 26485 lo prohíbe, ¿no? Entonces, la 26417, que tenía como paradigma la protección de la unidad familiar, sigue pesando más que la 26485, que tiene como paradigma una mirada de derechos humanos de protección ante casos de violencia de género que ponen en riesgo la integridad, la dignidad, la vida de mujeres afectadas por esta modalidad de violencia. Y por otro lado, también lo que vemos es la persistencia de ciertos mitos que existen sobre la violencia de género. Entonces dice, bueno, si ya se separó, si ella ya le dijo que se vaya, ya le excluyó del hogar, esto ya se terminó. Y con esto ya no hay nada más que hacer, que tiene que ver con esta idea también de que las mujeres podemos controlar la violencia, ¿no? Que está en las posibilidades de las mujeres poner fin a la relación y cuando se pone fin a la relación, se pone fin a la violencia. Y esto lo vemos, ¿no? Con la falta de seguimiento de las medidas, con ordenar la exclusión sin ninguna otra medida de protección, etcétera, etcétera. Lo que hacen los estereotipos y los mitos de este tipo es violar el derecho de acceso a la justicia sin discriminación, y en términos de esto es lo que, bueno, está reconocido, el Comité CEDAW más precisamente explica, se ve violada la imparcialidad del juzgador. Cuando tiene estos preconceptos no tenemos un juzgador o una juzgadora imparcial para llevar adelante un juicio justo. Y otro de los agravios, ya vamos terminando, tenía que ver con la impunidad de los hechos previos. Y acá volvemos a traer, digamos, la denuncia penal. La denuncia se hizo en el año 2002. En ese entonces no se aplicaba todavía el protocolo de la CEDAW, que es el que habilitó llevar el caso ante el Comité CEDAW, porque este protocolo, es decir, desde que se ratificó el protocolo por la Argentina en marzo del 2007, es cuando el Estado es responsable internacionalmente por los incumplimientos y puede ser llevado ante el Comité CEDAW. Y lo que nosotros dijimos ahí, bueno, toda la inactividad en la investigación desde el 2007, digamos, los primeros 5 años no nos entran, pero los otros años a donde el Estado no hizo nada teniendo esa causa abierta, sí son responsabilidad del Estado. Y también acá hay un mensaje muy claro, tanto en el sistema interamericano como en el sistema internacional, en el sentido de que la falta de investigación, de sanción, de castigo, de esclarecer esos hechos, lo que hace es generar un ambiente que propicia la impunidad, ¿no? Porque sale gratis. Ejercer violencia sale gratis porque no hay ningún tipo de respuesta, entonces esto termina siendo una complicidad del Estado con los agresores. Por último, el último de los agravios que planteamos tenía que ver con la fragmentación del conflicto, que en el caso de Olga se tradujo en 3 procesos penales y en un proceso civil.
¿Saben cuántas comunicaciones previas hubo antes de la tentativa de femicidio entre estos juzgados que intervenían ante distintas denuncias y en distintos momentos? Cero. Cero. Es decir, al juzgado civil no se le ocurrió certificar si había causas penales, o no se le ocurrió, cuando vio que derivaron la causa también a un proceso penal por amenazas, coordinar o ver qué se estaba haciendo en esa investigación, o si hubo denuncias previas penales, o si hubo condenas, etc. La Fiscalía tenía delegada la investigación, no tomó ninguna medida de protección, no le preguntó a Olga si necesitaba medidas de protección y no constató con el juzgado civil si había tomado medidas de protección. Y los contactos entre el fuero civil y el penal recién tuvieron lugar luego de la tentativa de femicidio, ¿no? Entonces lo que decimos es, no solamente se fragmenta el conflicto, sino que hay una descoordinación, una falta de articulación total, lo que hace es impedir un abordaje integral del problema, y esto claramente va en contra de los estándares internacionales fijados en la materia. Bueno, esto, digamos, es el caso que presentamos ante el Comité CEDAW. Una vez que llega el Comité CEDAW, podemos avanzar después en la filmina, lo que hace el Estado es proponer un proceso de solución amistosa. El proceso de solución amistosa está regulado, por ejemplo, en el sistema interamericano, no está regulado en el protocolo de la CEDAW, en el reglamento de la CEDAW. Sin embargo, hubo algún antecedente previo, incluso de la Argentina, a donde el Estado lo propuso, el comité no lo objetó y nosotros como parte interesada, hablando por supuesto con nuestra asistida, tampoco lo objetamos, iniciamos este diálogo. Tuvimos una serie de encuentros y se puede firmar un convenio acordado que, como yo les decía, involucraba no solamente al Estado Nacional, sino al Estado Nacional me refiero a quien tiene la representación internacional, no solo a la administración, sino también a distintas agencias del sistema de administración de justicia. Ahí está, perdón, me pausé porque las veía todas congeladas. Y se firmó el acuerdo en octubre del 2018. Estaban cambiando las autoridades con el cambio de gobierno, fue una nueva gestión y eso hizo que si podemos ir un poquito más atrás, y eso hizo que se demorara la firma del decreto porque, bueno, si puede ser una más atrás. Y el decreto fue firmado creo que era del 17 de agosto del 2020 por una gestión distinta a la que había iniciado el proceso de solución amistosa, pero se firmó tal cual. En el proceso de solución amistosa incorporamos medidas de reparación a Olga. Estaba bien, ya vamos a la otra. Bueno, ahí tenemos, esa es la firma del convenio de solución amistosa, ahí la tienen a Olga, la defensora general, y ahí estamos Mariano Fernández Valles, que es quien está a cargo del programa de Derechos Humanos, y bueno, y ahí estoy yo, que fuimos los equipos que trabajamos el caso, se trabajó en forma conjunta entre la Comisión de Género, el Programa de Aplicación de Derechos Humanos y la Defensora General, que es quien ejerce el patrocinio de la representación de Olga. Ese es el día que firmamos el acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo de solución amistosa incorporamos varias medidas de reparación, que son de reparación individual para Olga, que algunas de estas se han cumplido y otras están en trámite de cumplimiento. Una de la publicidad del acuerdo ya se cumplió, otra es el pedido de disculpas públicas que se hizo este año. Otra es medidas de acompañamiento integral o interdisciplinario a Olga, que esto está también en cumplimiento, está tildado como que se cumple, digamos, porque ya hubo varias medidas en este sentido de asegurarle el acceso a distintas medidas de salud, tanto física como de acompañamiento psicológico para sus hijas, para Olga, digamos, es algo que se está acompañando exitosamente. Y por supuesto la reparación económica para Olga, que esto está en pleno trámite. En el caso del Estado Nacional, por la normativa, no permite que se fije un monto de reparación económica porque el Estado necesita poder justificar la erogación de los recursos públicos con alguna medida que lo justifique, y la forma de justificarlo es a través de un tribunal arbitral. Es decir, no nos podemos poner de acuerdo las partes con el Estado y fijar una cifra a ojos nuestros, sino que tiene que ser fijado por un tribunal arbitral. El tribunal arbitral ya está conformado. Y ya hicimos las presentaciones, las partes, el Estado contestó y está en pleno trámite.
calculamos que si todo sigue como está previsto, este año podemos tener la resolución del tribunal arbitral que fije el monto indemnizatorio en favor de Olga. Y ahora sí podemos ir a la otra, por las medidas de no repetición, que tienen que ver con el sentido principal del reclamo internacional, además de la reparación a la víctima, es a qué se compromete el Estado para evitar la reiteración de la violación de derechos, como el caso que se lleva a su conocimiento. Y acá también pedimos varias medidas de no repetición con distinto grado de cumplimiento. Una de las medidas tenía que ver con comunicar el caso y la solución amistosa a todos los juzgados que tienen competencia civil y penal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que es el ámbito abarcado por la jurisdicción del que el caso compromete. Y esto ya se ha hecho. El sentido de esto tenía que ver con difundir estándares internacionales y también con reflexionar acerca de la responsabilidad internacional que conlleva el no cumplir con la debida diligencia en materia de tomar las medidas de prevención y también de no investigar este tipo de situaciones, y esto ya se ha cumplimentado. Otra de las medidas tiene que ver con capacitar a integrantes del Poder Judicial y de la Policía, y esto es algo que la Oficina de la Mujer de la Corte viene haciendo desde hace muchos años. Lo que nosotros acordamos en este proceso de solución amistosa son contenidos mucho más específicos en materia de debida diligencia. Entonces es básicamente armar capacitaciones de debida diligencia para prevenir la violencia de género, fundamentalmente, también para investigar y sancionar, con la aclaración de algunos contenidos mínimos que deberían tener esos cursos de capacitación, y que se logró que sean también obligatorios, ¿no? Algunas dificultades que había, por ejemplo, en un caso que se llevó ante el Comité CEDAW, el caso que les comenté que era de Santa Fe, era que se establecieron instancias de capacitación, pero los jueces y juezas no iban. Entonces, bueno, había como alguna preocupación, y acá la Corte se comprometió a realizar esta tarea, que ya hicieron algún taller en este sentido. Ahora estamos en etapa de evaluación de los contenidos, ver si se cumplen o no, digamos, pero esto es algo que la Corte ya está trabajando. Otra de las medidas de no repetición fue pedir que se escriban ciertos principios generales de actuación, que sirvieran como una especie de guía de buenas prácticas, es decir, bueno, qué es lo que se entiende una buena intervención en este tipo de casos, sin que sea un protocolo que sea vinculante, ¿no? Porque en cada caso va a haber que dar la respuesta que corresponde y que convenga a cada caso, pero por lo menos que estén más especificadas cuáles son esas buenas prácticas, o qué correspondería hacer en las situaciones que involucran el caso de Olga y estos problemas estructurales que antes referíamos, por lo menos para que haya un estándar. Y esto que puede servir a modo de guía de actuación para quienes tienen que ejercer, pero que también para que tengan que dar las razones cuando se apartan de esto. Entonces dicen, bueno, si yo no certifiqué si había causas penales, pese a que había estas denuncias, ¿por qué no lo hiciste? Digamos, forma parte de lo que es el deber de debida diligencia reforzado en prevenir, saber si hay denuncias previas o no, o si no se tomaron las medidas en tiempo oportuno, bueno, ¿por qué motivo no se pudo hacer, o cuáles eran las razones para hacerlos? ¿No? Como invitar a desgranar un poco, ¿no? Esto, el deber de debida diligencia reforzado en la prevención, cómo se traduce en las distintas instancias en nuestro marco normativo y en lo que es nuestro proceso. Esto también, un primer documento elaborado por la Corte, por la Oficina de la Mujer de la Corte y la OBD, si no recuerdo mal, son las dos áreas que intervinieron. Hicimos un intercambio con las partes, hicimos una devolución a esa propuesta, y está en trámite de elaboración, digamos, este documento. Otro de los mecanismos tiene que ver con dar una respuesta a la fragmentación del conflicto, esto que les contábamos. Bueno, nosotros tenemos un diseño institucional que reparte justicia civil por un lado, justicia penal por el otro lado, le traducimos el conflicto en múltiples procesos, y se tienen que enfrentar a distintos jueces y juezas, fiscales y fiscalas, defensores y defensoras, asesores de menores de edad, es decir, en cada una de las distintas instancias. Y ya que ese es el diseño institucional, que era muy difícil pensar en un diseño alternativo en el marco de un proceso contencioso, aunque sea un proceso contencioso internacional, lo que vimos como producto real posible es o bien contar con sistemas informáticos que permitan compartir y actualizar la información que existe sobre el conflicto en común, o bien generar este protocolo de articulación que bueno, es una ambición que nosotros tenemos desde el organismo desde hace muchos años,
y bueno, este caso nos dio la oportunidad de invitar a sentarnos a distintos organismos que tenemos que ver con la gestión de estos casos para pensar, bueno, ¿cuál sería una forma útil de coordinarnos y que no signifique dejar a criterio de cada operador o operadora jurídica de cada instancia ver cómo se va a coordinar, sino generar canales de circulación de la información que sean virtuosos y que maximicen digamos, los distintos esfuerzos para poder coordinarlos mejor y tener de esta forma un abordaje más completo, integral de la situación. Ya se hicieron un par de reuniones, hay muchos organismos que han manifestado interés en participar en este sentido, hay alguna el primer ensayo de documento y estamos en pleno trabajo. Otra de las cuestiones que pedíamos como medida de no repetición es poder contar con jueces y jueces que estén formados en el tema, y esto es algo que tal vez el organismo que fue el primero en recoger el guante, también porque creemos, ¿no?, que están las activistas en distintos lugares que cuando ven estas oportunidades las aprovechan como una posibilidad de poder avanzar una agenda, que es una agenda que es propia también, pero que el caso internacional y este compromiso internacional mejora la voz de diálogo dentro de cada organismo. Entonces, tal vez estos mismos intentos que hacían los organismos tuvieron este contexto favorable, y del Consejo de la Magistratura, por ejemplo, ya pasó a evaluar los conocimientos de género de aspirantes a la magistratura. También se creó un registro público de cuáles son los jueces y las juezas denunciados por falta de tramitación o por tramitación inadecuada de los casos de violencia de género, que esto también tiene que ver, es parte de la impunidad, ¿no? Así como desde el sistema judicial muchas veces se asegura la impunidad de los agresores, la impunidad con los que los operadores y operadoras jurídicas hacen esto, refuerza esa inercia a mantener la situación de violencia de género, y también en una forma de decir, bueno, miren que esto tiene consecuencias y estas consecuencias están visibles. Esto también tenía que ver con un reclamo histórico de organizaciones feministas que decían, bueno, nosotros denunciamos, pero después con esas denuncias no pasa nada. Bueno, digamos, si no van a investigar, que nos den las razones, no que nuestros representantes o los representantes de los distintos estamentos en el Consejo puedan dar las razones de por qué una denuncia es tramitada o no es tramitada, o avanza o no avanza. ¿No? Bueno, es un requisito básicamente de transparencia, no de mayor punitivismo, sino de mayor transparencia. Y por último, a lo que estamos en deuda total es ampliar los servicios de patrocinio a víctimas. Desde el caso de Olga hasta ahora, la ampliación ha sido del cuerpo, esto es a través del cuerpo de abogados. Saben que el modelo que luego de la 26485 se aprueba una nueva ley que crea el cuerpo de abogados y abogadas para víctimas de violencia de género, que es un órgano de instancia nacional que debería tener presencia en todo el país, pero la presencia de estas y estos profesionales en el país es ínfima. Los recursos destinados a garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia, de mujeres y de disidencias sexuales, son ínfimos. Si los comparamos, por ejemplo, con los que son los recursos destinados a asegurar la defensa penal, vemos es totalmente insignificante, y los avances han sido prácticamente nulos. Creo que se aumentó en 1 o 2 la cantidad de abogadas contratadas para todo el país, que no están ni siquiera en todas las provincias, están en la mitad de las jurisdicciones. Así que esto, bueno, sigue siendo una de las grandes deudas pendientes. Para terminar, así también dejamos un espacio para el intercambio, les quería compartir esta filmina, a ver si la vemos, la última filmina, que es el acto de pedido de disculpas a Olga, y ahí participaron la ministra de las Mujeres, bueno, referentes de distintos organismos involucrados, digamos, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal, de la Corte Suprema, que realizaron este pedido de disculpas y que Olga las aceptó. Y como les decía antes, en nombre de todas las que no fueron escuchadas, ¿no? Que es su lucha, la lucha de Olga para que las mujeres puedan ser escuchadas en sus pedidos de protección a las autoridades judiciales. Bueno, con esto podemos terminar y dejar, no sé si hay dudas, consultas, comentarios, aportes que quieran hacer. Bueno, muchas gracias, Raquel. La verdad que muy interesante toda la exposición que compartiste. Y bueno, quedan abiertas ahora comentarios o consultas específicas o lo que quieran hacer. Cada una tiene, o uno de los pocos
hombres que hoy nos acompañan. Así que bueno, los micrófonos abiertos para intercambiar con Raquel entre nosotras y nosotros, ¿no? Bueno, pareciera que quedó todo clarísimo. María Teresa, sí, andaba buscando la manito y no la encontraba. Iris Moreira. Una pregunta a Raquel. En esto de la fragmentación del conflicto, que creo que es una de las cosas malas que nos pasan en todos los ámbitos, si ves así como posible pensar en un proceso unificado como lo tiene Bolivia, por ejemplo. Sabes que no conozco el proceso de Bolivia, me tomo la inquietud y ahora termino esto y voy a buscarlo, obviamente. Mira, para el tema de la fragmentación del conflicto hay distintos tipos de respuestas. Por un lado, si nosotros decimos, bueno, pensemos cuál debería ser la respuesta judicial ante una denuncia de una mujer que está en situación de riesgo o de una situación de violencia y hay que evacuar el riesgo y además tiene, la mayoría de las veces, no algo así como el 85% de los casos, hay hijos en común en los casos de denuncia. Esos son datos de la Ciudad de Buenos Aires, de nuestro patrocinio. Creo que nadie pensaría que la respuesta más adecuada y más útil es, bueno, digamos que esta parte de la denuncia se vaya para los juzgados con competencia en temas de familia, digamos que esta otra se vaya para la justicia contravencional de la Ciudad de Buenos Aires y digamos que estas otras situaciones vayan a la justicia criminal nacional. Digamos, las respuestas claramente no fueron pensadas para las demandas de las mujeres. Y esto tiene que ver con el carácter androcéntrico del sistema de administración de justicia. Digamos que esto da para otra charla, pero básicamente, ¿qué significa? Que el derecho fue creado, digamos, en sus orígenes, en gran medida respondiendo a las necesidades, a las experiencias, a las vivencias de los varones. Entonces, la división entre civil y penal es una división que fue hecha pensando en cuáles son las necesidades jurídicas de los varones. Entonces, ¿por qué? Digamos, tal vez si pensaban cuáles son las necesidades jurídicas de las mujeres, nadie va a decir que haya un juez para esto y que haya otro juez distinto para esto otro. No es algo que ocurra, por ejemplo, con frecuencia en demandas jurídicas de los varones. Entonces, ¿qué se hizo en muchos lugares? Que no sé si es la situación de Bolivia, que ya te digo desconozco, fue crear fueros especializados que reúnen competencias civiles y penales para dar una respuesta unificada y que quienes están mirando el caso que he llevado a su conocimiento, tengan un panorama integral y no piensen, bueno, la cuestión de la prueba, si a mí me viene y me dice que está en riesgo, es un problema del juzgado de familia, que es quien tiene que tomar las medidas de protección, o si me dice que los hijos no tienen que comer después de que lo echó de la casa, no es un problema mío. Digamos, a quien toma conocimiento de la situación que está atravesando la mujer que denuncia violencia, tiene que dar la respuesta integral, porque es el organismo responsable. Por ejemplo, bueno, son estos existen en muchos lugares, digamos. En España, por ejemplo, es un caso paradigmático, más allá de que tiene una mirada muy acotada de que es violencia de género, digamos, tiene fueros o especializados que combinan estas competencias y que, por supuesto, tienen un montón de dificultades también, como las tiene el régimen de fragmentación actual. Otro de los problemas que tiene la fragmentación es la falta de un proceso de fondo, ¿no? Porque las respuestas que se dan en los procesos de violencia son totalmente insuficientes en muchos de los casos. ¿Y qué quiero decir con esto? Va una mujer, denuncia una situación de violencia, cuando persiste un riesgo, cuando está en riesgo de que esa violencia continúe o que ocurra, hacen falta tomar medidas de protección. Ahí se acaba la posibilidad de intervención en los procesos de violencia regulados en casi todo el país, salvo Tierra del Fuego, que tenía la posibilidad de abrir un proceso de fondo, y había algo unificado en Jujuy con tribunales especializados que puede dar una mirada un poquito más abarcativa, pero tampoco resolver de fondo. ¿Qué significa que hay un proceso de fondo? Que las medidas son de tipo cautelar y la mujer tiene que estar pidiendo la renovación ad eternum. En muchas provincias, que la justicia de familia es mucho más progresista en lo que es la justicia de familia en la Ciudad de Buenos Aires, eso ocurre en la mayoría de los lugares,
le pueden dar medidas por plazo indeterminado, y entonces no es un gran inconveniente. Pero en la Ciudad de Buenos Aires es bastante habitual que la mujer tenga que estar pidiendo la renovación a cada rato de las medidas de protección. Y esto es un problema, porque cuando hay incumplimientos de las medidas o cuando hay nuevas agresiones, lo que está mostrando es que la respuesta es insuficiente. Entonces también otros países que tienen regulado un proceso de fondo permiten que esa medida cautelar, cuando se asegura la bilateralidad del proceso, que garantice el derecho de defensa en juicio del denunciado, porque recordemos que nosotros tenemos medidas de tipo cautelar porque se toman inaudita parte. Si garantizamos el debido proceso y el derecho de defensa del acusado, que pueda terminar con una sentencia que fije responsabilidades, que reconozca si esa violencia ocurrió o no, no como ahora que te dicen dejamos a salvo el buen nombre del denunciado, claro, porque no hubo prueba que concluyente respecto a la violencia, que pueda concluir hubo violencia de género, estos hechos ocurrieron y se traduce en que tengan carácter más extendido, sino permanentes, las medidas de protección, pero que puedan ser mucho más amplias en el tiempo, medidas vinculadas a los hijos, digamos, medidas, hay un montón de reparación de daños, etcétera. Es decir, que pueda haber una decisión de fondo en el proceso de violencia. La fragmentación te impide un abordaje de fondo porque solamente es, te intervengo en la urgencia y me retiro. Entonces yo creo que pasa un poco por las dos cosas, por el diseño institucional, que es un diseño institucional que definitivamente creo que nadie pensaría, si hoy tenemos que nos dicen, pensemos de cero, ¿cómo queremos que sea la respuesta a la justicia? Nadie diría, repartámoslo en varios juzgados y a la vez en varios procesos, ¿no? Porque nosotros tenemos las asistidas con el proceso de violencia familiar por las medidas de protección, después el proceso de alimentos, después el proceso de cuidado, y muchas veces ni siquiera hay conexión entre, por ejemplo, la duración de las medidas de protección y las medidas que estén tomando en los procesos de fondo. Que digan que si es el mismo juzgado quien interviene en el régimen de cuidado que se va a tramitar, que las medidas de protección duran según los avances del proceso de fondo en lo que hace el cuidado de hijos e hijas en común, ¿no? Pero las mujeres como locas tienen que estar repitiendo los mismos autores de quienes terminan resolviendo, renovame porque no tengo alimentos fijados todavía, y quien fija tiene la llave de fijar los alimentos es el mismo juzgado que lleva los alimentos y que lleva la violencia. Digamos, entonces es una descoordinación total lo que hace la fragmentación, incluso al interior de los propios juzgados. Gracias, Raquel. Y otra preguntita, abusando de vos. ¿Ustedes han intentado patrocinar al agresor e ir hacia, o sea, en el marco acotado, digamos, tratar de forzar una declaración de responsabilidad, o sea, convertir este pseudo proceso de medidas de protección en un proceso más amplio? No. Nosotros no lo hacemos, digamos, lo que se hace son derivar para el inicio de otros procesos. Bien. Digamos, no está previsto, no hay bilateralidad regulada en la 26485. No, que a nosotros nos pasa lo mismo, pero bueno, de hecho asistimos a los ofensores en el proceso, bien. Lo que pasa Entonces, es que nosotros en eso. No, ahí te entendí. No, nosotros no patrocinamos nunca a los agresores. Desde la Comisión de Género, bueno, ahora se llama un patrocinio que es especial, un programa independiente, como les decía, yo todavía sigo con la primera persona del plural porque fueron muchos años con la construcción del patrocinio, pero bueno, desde el patrocinio a víctimas de violencia solo se da patrocinio a víctimas de violencia de género y nunca a los agresores, y los agresores o los denunciados, digamos, tienen el patrocinio de las defensorías de pobres y ausentes dentro del organismo, pero no dentro de la Comisión de Género o dentro de lo que es ahora el programa para víctimas de violencia de género. Entonces, lo que sí en algunas ocasiones hemos hecho es asesorar cuando a una defensoría que defiende a un hombre acusado en causas penales y nos piden algún asesoramiento sobre salidas que nosotros consideramos plausibles y que son de ganancia para todos, ¿no? Recuerdo alguna situación. Ustedes tienen los dos programas perfectamente delimitados. Entonces, las defensorías de pobres son las defensorías de pobres tradicionales. No es un programa especializado en agresores. Claro, nosotros somos la Defensoría de Pobres y hacemos, por lo menos
hemos diseñado algunos dispositivos de atención especial a las mujeres víctimas. Claro, nosotros eso tenemos el patrocinio especializado para víctimas, pero no tenemos patrocinio especializado para los denunciados. Eso lo siguen haciendo los defensores de pobres, y el patrocinio especializado para víctimas de violencia lo armamos a raíz de la 26485, que dispone entre los derechos de las víctimas con patrocinio gratuito, preferentemente especializado. En función de esa norma y no de la ley del Ministerio Público de la Defensa, armamos ese patrocinio especializado para víctimas, y los denunciados van por la vía de la ley del Ministerio Público de la Defensa, que es por las defensorías de pobres cuando no tienen recursos para, digamos, bueno, con recursos o condiciones de vulnerabilidad, cuando no cuentan con posibilidad de obtener un acompañamiento, un profesional de su confianza. Raquel, mira, aprovecho a comentar un caso para que podamos compartir un caso que se dio en la provincia hace poco respecto de el reconocimiento de daños y perjuicios a una víctima de violencia, ¿no? En el fuero civil. Vinculado a lo que decías de un proceso de fondo donde hubiera bilateralidad. No fue originado de esa manera, denuncia de violencia familiar o en el ámbito doméstico, y se inicia por un lado la causa penal, porque era amenazas y demás, y por el otro, bueno, se toman las medidas, el juzgado de familia toma las medidas de protección. Finalmente, la causa penal, por las cuestiones de tipo, digamos, prueba, etcétera, etcétera, absuelven con el beneficio indubio pro reo, ¿no? Aplicando eso, no importa, no voy a hacer consideraciones respecto al caso o de cómo se llegó, pero durante todo ese proceso, que sí se generó la defensa del juicio y demás, se acreditó la existencia de la violencia de género, no que se haya cometido el delito, ¿no? Y cuando se inicia luego en el proceso civil el pedido de daños y perjuicios, la jueza y el patrocinante de la mujer llevan ese hecho de reconocimiento, porque el señor no desconoció los hechos de violencia, sino el hecho ilícito, digamos, de tipo penal. Y ese fue uno de los elementos que se tomaron para llegar a una sentencia favorable de responsabilidad, donde se le reconocen los daños y perjuicios a la mujer por haber sido víctima de violencia de género. Así que digo, se tomó un proceso, digamos, como que se va haciendo en el camino, ¿no? Cómo se interrelaciona. Y me parece que es interesante porque ahí se generó la reparación y el reconocimiento de la responsabilidad en donde se pudo, no en el ámbito penal, sino en el de familia, ¿no? Civil sería. Sí, claro, es bueno, el caso de la muchas Defensoría veces Pública es de más Género. reparador. Es lo que a veces las satisface más a las damnificadas, que muchas veces no quieren la instancia penal o no quieren que vaya preso, ¿no? Muchas veces la demanda es, yo quiero que digan que lo que hace está mal y no quiero que vuelva a suceder, digamos, así que yo soy de las que, yo no vengo del derecho penal, así que las que defienden otras formas también, más allá de que en este caso, bueno, si hay discriminación en el trámite penal, por supuesto que no es lo que acompañamos, pero sí, serían, digamos, vías que me parecen muy interesantes para explorar. Hay algunos casos a donde se le reconocieron los daños y son poquitos, hace poco hicimos una búsqueda jurisprudencial, son poquitos. Después me fijo si no te pido ese antecedente, que no sé si lo tenía. Sí, de la comisión además estamos diciendo, bueno, cuando tengamos un denunciado con recursos, vamos a ver si... Sí, este caso es de la jueza de familia de Esquel, Mariela González de Wiesel, no está firme la situación y por eso no hago juicios de valor ni consideraciones respecto de la tramitación, ni mucho menos, pero sí me parece interesante esta ida y esta vuelta y la reparación de la señora, así que bueno, por supuesto después está en el observatorio de género igual, después te paso el link de la BENE. Perdón, ¿qué tal, doctora? Quería hacer un comentario sobre algo que dijiste recién que me parece importante en estos procesos. Yo trabajo con violencia todos los días y algo que he notado y que es muy importante es la falta muchas veces en los procesos de escucha activa de la víctima.
por ejemplo, cuando va a hacer las denuncias, cuando se dirige a muchas instituciones, no se escucha lo que quiere la víctima, es decir, qué es lo que quiere pedir y qué es lo que no quiere pedir. Muchas veces le quieren imponer medidas con las que no está de acuerdo o simplemente fue a solicitar una ayuda en esos términos y le impusieron el pedido de exclusión, de prohibición de acercamiento, de cuota alimentaria. Y cuando vienen a hablar conmigo, ya como letrado, me dicen, yo no quería todo esto, me lo quisieron imponer, y eso pasa bastante, por lo menos en nuestra jurisdicción, una falta de escucha activa de la víctima para saber lo que quiere, hasta dónde quiere llegar. Esto es lo que decías, que a veces no quieren incluso el proceso penal. Y esa escucha activa para determinar las medidas que se van a pedir, muchas veces no se hace. Se pide como un paquete de medidas en términos de proceso penal, como dice Binder, se lleva muchas veces todos los casos por la misma cinta transportadora y muchas veces termina empeorando situaciones que podían haberse trabajado de otro modo, un poco más sutil. O de acuerdo a lo que quería la persona denunciante. Creo que ese es un aspecto que no en todas las jurisdicciones está trabajado, y en las comisarías de la mujer, que es donde acá les reciben las denuncias, la primera denuncia muchas veces, les quieren imponer todo el paquete de medidas que termina muchas veces empeorando una situación que quizás era leve o que se podía haber trabajado de otra forma. Totalmente, yo comparto y creo que es uno de los efectos, digamos, no deseados que ha tenido la facilitación de instancias para presentar la denuncia, que las mujeres suelen denunciar sin tener asesoramiento previo. Nosotros insistimos mucho con que la mejor oportunidad y la mejor defensa de los derechos es que tenga un asesoramiento jurídico previo a hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque bueno, por suerte yo trabajo en la defensa pública, así que trabajo acorde a la mirada que tengo de estos casos, y es que nunca se puede ir en contra de lo que quiere la persona que tenemos adelante, digamos, porque además creo que tiene que ver con la dignidad, la autonomía, y más casos y más años cumplo y más me doy cuenta que menos sé para decirle qué es lo mejor en la vida de nadie. Así que en eso, digamos, tiene que ver con una concepción personal muy asentada, pero también con un rol institucional que me lo facilita. Entonces, si cuando denunciamos a alguien o cuando alguien quiere denunciar a alguien, uno le pregunta, bueno, pero vos, ¿qué querés conseguir con esto? Yo quiero tal y tal cosa. Entonces digo, bueno, entonces no cuentes eso, porque tal vez quien escucha tiene el deber de denunciar. Entonces, la instancia del asesoramiento previo me parece fundamental justamente para que no se disparen canales que no son los deseados. Esto en cuanto a realidad práctica. Desde el punto de vista conceptual, yo creo que es un error cuando se traducen, cuando dicen tengo que denunciar porque soy un funcionario. Digamos, eso es una diferencia de criterio que tenemos en cómo se manejan ciertas instituciones. Cuando están tomando declaración a una mujer que no sabe el alcance de lo que va a manifestar, no deberían traducirlo en una denuncia penal porque la coloca en mayor riesgo. ¿Por qué? Porque tal vez después la mujer se desdice, corre riesgo que la acusen por falso testimonio o porque no está en condiciones de sostenerlo. Entonces me parece que también deberíamos hacer dos cosas. Uno, como preventivo, lograr el asesoramiento previo me parece fundamental. Y en segundo lugar, generar más espacios de reflexión para plantear, bueno, esto que nos dice Maxi, decir, bueno, ¿qué pasa? Porque fue ahí y se le volvió en contra con un montón de cosas que no quería, y ella al final tiene respuestas que no son las que estaba buscando. ¿Y qué pasa cuando no escuchamos a las mujeres y no atendemos en realidad lo que quiere? Perdemos la confianza. Por eso, para mí, sin la confianza de la asistida, no podemos hacer nada. Es una oportunidad perdida. Esa mujer que fue a buscar el auxilio de la autoridad pública para poner fin a su situación de violencia y se encuentra abrumada y avasallada en sus decisiones, es una mujer que ya no va a confiar más en las instituciones, y perdemos la oportunidad que tuvimos de poder acompañarla en el recorrido que tiene que hacer, que no va a ser lineal, que no va a ser rápido, que no va a ser directo, para poder fin a la violencia. Pero nosotros no podemos hacerlo por ella. Digamos, esto tiene que ver también con una comprensión personal y posicionamiento ideológico muy claro acerca de si vamos a ser paternalistas, maternalistas o no lo vamos a hacer. Yo no lo soy, entonces creo que la respuesta que tienen esa mirada paternalista, maternalista, obviamente cuando no se dan los presupuestos para tenerlo, ¿no? Cuando
digamos, hay veces que hay que hacer la denuncia de oficio, o a veces que, no sé, si hay una niña en riesgo de violencia sexual, bueno, no puedo decir no soy maternalista o paternalista porque se disparan, digamos, otras obligaciones, o cuando, no sé, fue una asistida, dijo que quería retirar la denuncia porque el denunciado estaba abajo con un arma cargada esperándola. Bueno, hoy hacemos algo, digamos, eso es un caso real. Digo, evaluando los contextos, hay que acompañar a las mujeres, caminar con ellas de frente para adelante y nunca suplir su voluntad. Eso me parece que el asesoramiento previo es una buena forma de evitar esos desmanes en las respuestas estatales, pero como instituciones involucradas en estos casos también deberíamos tener una reflexión acerca de qué tipo de respuestas vamos a dar a las mujeres que llegan con una pregunta y les respondemos con un paquete de medidas que nos fue querido, deseado por ella. Yo he atendido a muchas mujeres que me dijeron, nunca más hago la denuncia penal. Y cuando le dije, pero vos podés pedir medidas de protección sin denunciar penalmente, se le abrían los ojos y decía, menos mal que vine, es lo que yo quiero. Digamos, después de pasar por un montón de instancias, porque te lo dicen mujeres que pasaron por OBD, por justicia civil y por justicia penal, y que nadie les dijo que podían pedir solo medidas de protección sin hacer denuncia penal. O se lo dijeron en términos que ella no los pudo comprender en un momento de zozobra, de angustia, de estrés, de cómo es ir a denunciar. Pero bueno. Raquel, el caso que comentaba la doctora Ripa, lo promovió una defensora pública de Esquel. Así que bueno, digamos que nos toca muy de cerca esta actuación. Excelente, me encantó, me encantó. Después vi que... Ahí está el fallo copiado, bueno, para quienes están interesados, y bueno, para vos, Raquel, el link ya está en el chat. Sí, yo me lo estoy copiando, vi que lo pusieron ahí. Bueno, yo no quiero, no queremos abusar de tu colaboración interinstitucional, porque además ha sido así absolutamente desinteresada y comprometida con los objetivos que todas y todos los que estamos acá claramente tenemos en miras. Así que creo que ha sido un gran aporte bien interesante de cuestiones que pasan allá, acá y en todos lados, y que tenemos posibilidades de generar cambios. No sé si alguien más quisiera hacer alguna consulta o intervención, porque si no podríamos dejarla a Raquel que siga su día. Solo agradecerle a Raquel, que me parece que fue excelente, agradecerle mucho este espacio compartido. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por acompañar, por las preguntas que hacen a sentir una más acompañada, y me llevo también el fallo y me llevo la inquietud por averiguar ahora cómo es en Bolivia, así que también muy enriquecedor para mí poder estar acá con este tiempo con ustedes. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos, y a Raquel por estar presente, y a Nadine, a Laura, bueno, al equipo completo. Gracias.